Saludos amigos y hermanos desde Alcalá de Henares. Deseo que estéis muy bien. El tema de hoy es la libertad que produce el amor de Dios sobre nuestras vidas, o dicho de otra manera, el triunfo del amor sobre el control. Y está basado en Gálatas 5:23, que es un versículo que concluye lo que se inicia en el anterior, y conocéis. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. En mi mano tengo, fijaos, una manzana. Esta es una de mis frutas favoritas. Si os pidiera que por favor me ayudarais a describirla, podéis hacerlo desde su exterior, es decir, siguiendo su forma, cómo es su piel, su tamaño, etc. Pero también podéis hacerlo desde su interior, hablándome, por ejemplo, de las propiedades nutritivas que contiene la manzana. Y también podríais hacer referencia a la utilidad. ¿Para qué sirve este fruto? ¿Para qué sirve esta fruta? Bueno, pues algo así, valga la analogía, es lo que hace Pablo en Gálatas 5:22 y 23. Está resumiendo la esencia de las características, de los beneficios que produce el fruto del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Y esto es un tema muy importante. Realmente me gustaría que pensarais en alguien que conocéis que vive angustiado ante las exigencias que otras personas le reclaman o le demandan. Todos realmente podemos estar en esa situación. Podemos ser víctimas de exigencias altas por parte de otras personas, o incluso podemos convertirnos nosotros mismos en personas que exigimos a los demás lo que no estamos dispuestos a dar o lo que no podemos dar. ¿Vale? Estoy pensando, por ejemplo, que yo como profesor sería un mal profesor si exijo a mis alumnos contenidos de una materia que no he explicado para un examen, por ejemplo. O el jefe que exige más horas de trabajo a sus trabajadores, horas que no están estipuladas en el contrato. Estoy pensando en familiares, en padres que exigen a sus hijos un nivel elevado, tan alto de comportamiento, que realmente ni siquiera ellos como personas adultas y maduras pueden cumplir. O estoy pensando también en hermanos, en líderes religiosos que exigen a la congregación pues una serie de normas que son incumplibles, son cargas realmente pesadas, ¿no? Esto es realmente algo que existe. Recuerdo que el pastor Marcos Zapata sacó hace unos años una guía para evitar el abuso espiritual. Y si os interesa el tema de la libertad que tenemos en Jesús, hay un libro buenísimo que trata este tema y que se llama Disfrute de su libertad. Bien, el tema no es nada nuevo, Pablo ya lo aborda en Gálatas, y lo que viene a decirles en este versículo 23 es: queridos Gálatas, realmente la autoridad del Espíritu sobre nuestra vida lo que produce es libertad, no produce esclavitud. Sin embargo, la opinión de estos hermanos judíos, una opinión que está basada en la carne, en las obras de la carne, en las obras de la voluntad humana, lo que produce es esclavitud. En definitiva, las obras del Espíritu producen vida, mientras que las obras de la carne producen muerte. Así que no nos debemos a la ley mosaica, estaba diciendo Pablo, no nos debemos a la ley mosaica. Tú me puedes decir, pero entonces lo que me estás comentando es que la ley en sí es mala. No, la ley no es mala, la ley es perfecta, pero realmente si nos sometemos a la ley nos vamos a dar cuenta de que no podemos cumplirla. Es un yugo demasiado pesado para nosotros. El único que superó ese yugo, el único que pudo cumplir con la ley fue Jesús. Jesús es el único que cumplió. Y por eso Él es el único que dice que si estamos trabajados, que si estamos cargados, que acudamos a Él porque Él nos va a hacer descansar. Nos dice que sobrellevemos su yugo porque vamos a hallar descanso para nuestras almas. Y nos dice que además su yugo es fácil de llevar y que su carga es ligera. Así que nos debemos a Jesús, no nos debemos a las personas, nos debemos a Cristo, nos debemos al Señor. Dios nos ha dado libertad para que amemos y sirvamos a las personas, pero Él no se complace cuando nosotros establecemos cargas injustas, demasiado exigentes sobre el resto de las personas. Y me gustaría acabar con una historia que leí hace unos días y la escribió el autor de La Cabaña, de la célebre novela La Cabaña. Él acudió a la cárcel, a un centro penitenciario, y allí estuvo hablando con las presas, y al terminar una de ellas se le acercó y le dijo: mira, sé que Dios existe y sé que Dios es amor y creo que Dios me ama, pero ¿le gusto? ¿Crees que le gusto? ¿Crees que le gusta como soy? Y creo que esa pregunta nos la hemos hecho todos en alguna ocasión. Y esto me hizo pensar en un niño que se acerca a sus padres con un dibujo y les presenta, un niño pequeño, les presenta ese dibujo con mucha ingenuidad y con mucho cariño, y les está diciendo: ¿os gusta? ¿Os gusta lo que he hecho?
Creo que esos padres realmente le dirán, pues claro que sí, es precioso, nos gusta, sigue dibujando, pero sinceramente creo que la respuesta de los padres no está basada en la calidad del dibujo, creo que está basada en la identidad de quien hace la pregunta. Y me gustaría concluir con esto. ¿Qué crees que fue lo que vio Jesús en la humanidad para venir a rescatarla? ¿Qué crees que vio? ¿Cuál fue el dibujo que vio Jesús en la humanidad para venir a rescatarla? Pues creo, sinceramente, que lo que vio fue la huella divina de una criatura hecha a imagen de Dios. Jesús se limitó al máximo haciéndose humano para que nosotros pudiéramos amar sin límites. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley.